Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes podcastinitis. Bienvenido al capítulo 13 de Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos esta dolencia, esta patología de no parar de escuchar podcast, de soñar con producir el mejor podcast del mundo. Podcastinitis es eso, el podcast de los podcasts. Producción, monetización, diseño, recursos, metapodcasting desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Si te lanzas a grabar tu podcast sin guión, cometes un error. Por mucho que creas dominar una materia, cuando hablas sin guión, los silencios, las reiteraciones, etc., hacen que tu oyente no sienta una verdadera experiencia. Escribir con anterioridad lo que vamos a hablar nos permite crear una narrativa enfocada a lo que queremos de cada podcast. Que lo escuchen, que lo compartan, que interaccionen, por ejemplo, ¿no? Conozco algunos podcasts que parten con una escaleta, ¿no? Temas de los que se va a hablar, secciones, etcétera, sobre todo en podcasts de capítulos extensos, de más de una hora, ¿eh? Cuando te hablo de un guión, no tiene por qué ser todo lo que hables, ¿eh? Eso sería genial. Sino que al menos tengas un resumen que enuncie las secciones y temas recurrentes o que no quieras olvidar a lo largo de la grabación, ¿no? También puedes escoger la otra opción, que es hacer capítulos de 10 minutos, ¿vale? Y que la mitad del tiempo estés etcétera. Quien escucha tu podcast busca conocimiento perspicaz y experto. No lo olvides. No espera encontrar a un ser dubitativo, inseguro y con miedo. Decide un tema, escribe el título de tu podcast, ¿vale? Crea la portada del capítulo, planea tu guión con bienvenida, ¿vale? Al capítulo, lo que va a traer la intro, contenido, con las secciones y temas que hablarás en el podcast propiamente dicho. Y luego la despedida. Es muy importante que la despedida incluya tus notas, las notas del programa y un call to action para que compartan, valoren, dejen una reseña, sepan dónde encontrarte, etcétera, etcétera. Pero un guión es algo más que un esquema. El guión debe tener un objetivo, ¿vale? Perdón, no. Tu capítulo de podcast debe tener un objetivo. Hay podcasts corporativos que atraen prospectos al negocio. También hay podcasts de poemas, de música, de pensamientos, ¿no? Esas píldoras que dejan algunos para la eternidad en el universo online, sin más intención que tú las escuches. Por eso tu guión debes saber si vendes, es decir, si mantienes una tensión soportable en la que tu oyente sabe que, oye, que eres un profesional, que puedes ofrecerle promociones, estar preparando para la venta, en definitiva. Mira, oye, o por el contrario, tu guión de venta debes saber si informas, ¿vale? Llegando a tu speed de veracidad y no de opinión, ¿no? Cuidado, porque no es lo mismo que estés ofreciendo valor y al final tengas que vender a que tú lo que ofrezcas sea simplemente una información. Y bueno, si eres animado, más reservado, si tú mismo oyentes de una forma u otra, debes también tenerlo en cuenta, ¿vale? Por eso es tan importante, cambia la musiquita. Por eso es tan importante escoger tu oyente ideal, ¿vale? Por ejemplo, si escuchas este podcast, habrás notado que lo vivo, que me meto en el micrófono para hablarte a veces, ¿vale? Que disfruto poniendo, banda sonora a nuestro relato. Mi oyente ideal eres tú, no alguien que busca un podcast aburrido y técnico, ¿no? Yo escojo este guión. Y mientras lo escribía, pues me ha venido la última idea, ¿no? Que es, oye, de cualquier ocurrencia que tengas para hacer un nuevo capítulo, si comienzas a escribirla, el resto viene solo. Así a mí al menos me ha pasado en este capítulo, ¿vale? Esta es la intrahistoria, ¿no? De este capítulo, el metapodcasting del que siempre te hablo, ¿vale? Pero bueno, pasamos a la acción y esta es la estructura del guión de podcast.
En primer lugar, tienes que dividirlo en 3 partes, ¿no? En 2 partes, perdón. Por un lado tienes la cabecera, el contenido y la despedida con agradecimientos, ¿no? Que esto suele ser individual, tiene que ser único a cada capítulo, ¿verdad? Y luego al final las notas del episodio, los recursos que puedes ofrecer a quien te siga, ¿verdad? Y luego más información pues para encontrarte en otras redes sociales. Oye, tengo un libro, descárgalo aquí por Amazon, o como sea. Así que no te olvides, cuando acaba tu podcast, cuando crees que ya todo ha acabado, vienen las notas del episodio, los recursos que puedes ofrecer, más información, ¿vale? Tu página web, tu canal de YouTube, por ejemplo, el sígueme, ¿vale? En Facebook, Instagram, TikTok, no sé qué. Y luego un call to action, ¿no? Oye, valora qué te ha parecido, déjame tu opinión, ¿no? Compártelo. Importantísimo que lo compartas. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Gracias por dedicarme estos minutos. Si has llegado hasta si el estás final. loco por tener un podcast, entonces tienes podcastinitis. Tenía que hacerlo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por dedicarme estos minutos. Si has llegado hasta el final, no olvides suscribirte desde tu plataforma de podcasting favorita. Tenemos mucho podcast del que hablar. Puedes seguirme en santosgarrido.com. Tengo la guía de podcasting 2021 gratuita por tiempo limitado, donde tienes enlaces a recursos, herramientas para que lances tu podcast. Soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.